Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos convoca un tema particular, tenemos un invitado especial, Juan Pablo Civils, es psicólogo, él es también columnista de radio, está participando, ha sido convocado en distintas instancias por UNICEF para trabajar en distintos proyectos y publicaciones, y hoy viene a presentarnos un libro que ha escrito, que es un libro que, por lo que me decías también, le está yendo muy bien, Juan Pablo. Bueno, ayer, primero buenas tardes, noches a todos, gracias por acompañarnos. Ayer me confirmaron que los que me encuentran por ahí afuera son los últimos que están de vuelta, así que van a hacer una segunda impresión. Buenísimo, bueno, vamos por segunda edición de Adolescente. Bien. Habla también de que, bueno, tuvo muy buena llegada la gente, y cuando me puse a escribir el libro, si bien yo cuento que no soy autor, porque creo que sería un atrevimiento para los autores. Yo le pregunté cuando estábamos hablando para preguntar esto, le digo, che, Juan Pablo, te pongo, bueno, escritor, no sé qué, también me dice, no me pongas escritor porque... No, creo que sería una falta de respeto para los que sí realmente son autores. Yo soy psicólogo, que bueno, lo que intenté hacer con el libro fue juntar un montón de material que pueda reunir a modo de herramientas, de poder invitar a pensar acerca de cómo acompañamos a los adolescentes, lejos de que sea un libro de recetas mágicas, sino de cómo entender un poco más a los adolescentes. Y bueno, me puso súper contento que se haya o que lo estén usando y que esté sirviendo. Eso es lo más lindo desde donde uno puede aportar. Sí, esto que bueno, ya esta primera edición ya tengámosla acá, los últimos ejemplares, es una buena señal. Y bueno, en esto que hablaba vos de mucho material reunido para escribir este libro, claro, porque además de estas cosas, bueno, vos sos psicólogo clínico y también trabajás en la educación, sí, ¿no? Entonces en ese lugar hay mucha experiencia reunida. Sí. También estás en el proceso de tesis de maestría de psicología de la educación. Sí, hace unos cuantos años en realidad, así que cada vez que puedo lo digo para ver si me ayuda a finalmente terminarla. Pero bueno, la realidad es que en el último tiempo han pasado cosas muy lindas. Soy padre de 3 futuros adolescentes y son todos muy pegados, entre 1 año y 4 años, entonces tenemos mucho para entretenernos en casa. Y bueno, y junto con el libro y con otras cosas que están surgiendo, ahora estamos junto con la gente de UNICEF trabajando en un proyecto muy lindo que vamos a hacer para, en realidad, bueno, se puede decir más o menos, pero lo podemos decir, sobre la salud mental de los adolescentes a nivel país, junto con el INJU. Entonces, van surgiendo cosas y entiendo que todo lo que podamos hacer para aportar a esto que les decía, de entender un poco más qué le pasa al adolescente, bienvenido sea eso. Bueno, algo importante para los que estamos acá hoy presentes y los que están del otro lado es que la idea que no sean solo escuchas, sino que podamos participar. Somos de la idea que el conocimiento se produce y el conocimiento se produce en el intercambio. Entonces, la idea es que si hay en algún momento algún tipo de comentario, de pregunta, que lo podamos ir haciendo a veces mismo en el momento y no a veces como hacer un enlatado hacia dejar todas las preguntas para el final, porque a veces sabemos que algunas cosas se nos olvidan. Rompan la vergüenza, no se queden callados. Sabemos que podemos estar diciendo esto, nos dicen que sí con la cabeza y después no hacen la pregunta del comentario, pero bueno. Nada, la idea es tal vez que vayan pensando en primera instancia esto, ¿no? ¿Qué podríamos entender entre todas y todos? ¿Qué sería adolescencia, ¿no? Por lo pronto, a veces podemos como bien identificar que cuando hablamos a veces con nuestras generaciones mayores o nosotros cuando hablamos con nuestras generaciones más menores, siempre terminamos diciendo, sí, porque en nuestra época los adolescentes eran así, asá, como si acaso los valores de otra época eran mejor que los de estos, como si acaso los adolescentes están perdidos.
o viceversa, muchas cosas que hoy los adolescentes traen, como nosotros en nuestra época trajimos, me parece que actualiza muchas cosas que no estaban buenas de otras adolescencias de otra época. Por eso es importante poder abrir esto, que no quedemos no solo nosotros tres hablando de esto. No sé si va por ahí también el libro Adolescentes, compadre. Sí, ¿no? Ahí, capaz que porque la idea mía inicial, y si les parece a todas bien, ¿cómo te llamás vos? Javier. A todas y a Javier bien. El único valiente. Si les parece bien a todas y a Javier, capaz, a mí me parece interesante que nos cuenten un poquito por qué lugares recorre el libro y después empezar a hacer un picadillo a partir de esos lugares donde se recorre, si a ustedes les interesa preguntar, profundizar, comentar desde ahí, ¿no? Bien, buenísimo. Mirá, esto que estás comentando recién, para responderte un poco a lo que estabas diciendo, dio también como, no sé si origen al libro, pero fue uno de los puntapiés para meterme en el tema, porque hay un trabajito que hizo UNICEF en 2019, que fue medir a nivel de la percepción de los adultos acerca de cómo vemos a los adolescentes, ¿no? Y no sé si se imaginan cómo dio ese resultado, pero en general hay una visión muy negativa de los adultos hacia los adolescentes. Por eso, capaz que vieron una campaña muy linda donde también estuvimos trabajando, que se llamaba Los adolescentes no están perdidos, que hizo el año pasado, y tiene que ver con esto, ¿no? Con intentar también mostrar otra cara que tiene la adolescencia, pero partiendo de que reconocemos que en el mundo adulto solemos ver al adolescente como alguien problemático, conflictivo, que nos hace cosas a propósito, que nos hace doler la cabeza, y en general cuando investigamos un poco más qué fue lo que pasó en este estudio de percepción, el dato para mí que era más importante era que esos adultos que tienen hijos adolescentes, su visión era aún más negativa, ¿no? O sea, ¿cómo miro yo a los hijos, en este caso adolescentes que tengo que acompañar? En general había una visión bastante complicada acerca de este tiempo. Y muchos traen esto que vos estabas diciendo ahora de, en mi tiempo adolescente eran otras las preocupaciones, los riesgos eran otros, ellos viven un montón, tienen acceso a una cantidad de cosas que en mi tiempo como adolescentes eso no se daba. Así que un poco a raíz de eso es que sí, el libro vino como a mostrar capaz, no sé si otra cara de la adolescencia, pero sí hacer foco en que de verdad es un tiempo de oportunidad, de verdad es un tiempo en donde hay que aprovechar un montón, donde tenemos que invertir un montón en la adolescencia. Cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente, más entendemos que sí, se está jugando un partido importantísimo y que capaz que todos podemos acordar de que sí tenemos que apoyar, por ejemplo, un tiempo como puede ser la primera infancia, niñez, y en la adolescencia hemos dejado un poquito olvidado esa etapa. Entonces, el libro lo que intenta hacer, o por qué me puse a escribir el libro, fue también para mostrar eso, sin romantizar el tiempo adolescente, porque capaz que no arrancamos preguntando esto, pero después podemos preguntar quién tiene adolescentes en casa y sabrán por experiencia propia que no es nada romántico, ¿no? Convivir con un adolescente, pero sin caer en eso, entender que de verdad, cuando vemos al adolescente como un problema, como alguien que nos hace doler la cabeza, en realidad no estamos viendo realmente lo que el adolescente necesita, y entiendo yo humildemente que habla más de las dificultades que tenemos nosotros como adultos para acercarnos al adolescente que realmente entender lo que está pasando ahí adelante. Y el libro, perdón Seba, tu pregunta porque me voy un poco por las ramas, ¿sí? Ustedes ayúdenme. El libro, un poco el recorrido va desde las características básicas para entender a la adolescencia, tiene mucho de esto que les decía de los aportes de la neurociencia, porque hay mucho mito para derribar acerca del mundo adolescente. Uno de esos mitos es creer que solo son una bomba de hormonas que están dando vueltas por ahí. Sí, las hormonas tienen mucho que ver con el crecimiento adolescente, pero esos cambios que se dan por la transformación que se da en el cerebro. No es solo una cuestión de hormonas. Entonces, el libro intenta también traer, sin mucho tecnicismo, sino con un lenguaje fácil de leer, pero cuestiones que tienen que ver con el cerebro adolescente. Y después, por decir, temáticas que son básicas y súper necesarias hasta los que trabajamos con adolescentes, como lo vocacional,
si será importante en un adolescente, el adolescente y el vínculo con sus amigos, con sus padres, el adolescente y sus padres, o sea, su familia, porque se tiene que dar esta separación progresiva de los padres mientras son pegotes con sus amigos, porque es esperable que comiencen a separarse del mundo de los adultos, el adolescente y las situaciones de consumo y la exposición a riesgos, el adolescente y la tecnología. Bueno, y creo que por ahí quedé en el índice del libro, si vamos a estar matando algo, pero por ahí creo que... Pero hay un recorrido interesante. Hay un recorrido, por varias temáticas y varios puntos que creo que a todas las personas que tenemos o que tuvimos hijos, hijas adolescentes o que trabajamos con adolescentes, son cosas que son las que están ahí arriba de la mesa, ¿no? La adolescencia sí, a niveles hay cambios a niveles físicos, pero también en la parte más psíquica, la adolescencia es una batalla también, ¿no? Es una primera batalla que se da para cambiar un poco las reglas del juego que el adolescente viene teniendo en su familia también, ¿no? Porque es interesante pensar que, claro, cuando nosotros nacemos, somos niños, niñas, venimos a jugar un juego que ya está arreglado, ¿sí? Las reglas las pone mi mamá y mi papá, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Entonces nosotros vamos creciendo, bueno, acatando esas reglas, se supone, porque también ahí hay temas de límites y cuestiones, pero eso es otra etapa, y vamos creciendo y nos mantenemos siempre frente a esas reglas que han sido puestas, y nos ponemos a pensar, por otros, ¿no? Cuando llega el momento de la adolescencia, ahí empieza una batalla también por el cambio de reglas en el vínculo familiar, y eso es interesante también. Y estas cosas que se ven como rebeldías y esto y lo otro también tienen que ser entendidas de ahí. Bueno, yo ahora voy a seguir jugando este juego, pero capaz que hay algunas reglas que no van conmigo. Y te agregaría ahí que genera mucho dolor en las familias, ¿no? Porque uno también trata de transmitir esto, que por más que tu hijo o que tu hija te diga mamá, papá, correte, déjame en la esquina, no te metas, y este tipo de cosas que uno puede escuchar, es difícil también transmitirle a estos padres que en el fondo ese adolescente te está necesitando más que aquel niño, como de ejemplo, que cuando era chico te pedía cosas, ¿no? Entonces, claro, para los padres también uno empatiza con esta sensación de, bueno, pero por un lado me dice que me odia, por un lado me dice que me vaya, y vos me estás diciendo a mí que tengo que estar, ¿no? Bueno, sí, es contradictorio, pero bueno, está bueno entender que la presencia del adulto es fundamental en este tiempo también, y es fundamental para poder guiar, para poder orientar la puesta de límites. Sabemos que los adolescentes que no tienen ese adulto con el cual van a tener que bueno, chocar sanamente, van a tener que rebelarse sanamente, si no existe esta otra presencia, es muy difícil que el adolescente crezca saludablemente. Digo, puede ser padre, madre o otra figura de autoridad cercana con la cual el adolescente necesita emocionalmente pelear. Y en los casos en donde eso no se da, bueno, tenemos hoy en día, y ustedes conocerán muchos casos cercanos o no, pero conocerán casos de, bueno, adultos con actitudes adolescentes que son como bebés gigantes que, bueno, que pasaron por ese tiempo sin chocar con esa figura de un adulto del otro lado, porque no lo tuvieron presente, o porque su padre cumplió un rol de compinche o de amigo, o porque le compraba cerveza pensando que era más compinche si hacía eso y si no le ponía un límite. Y hoy tenemos estos adultos con actitudes adolescentes, y el gran problema es que el mundo adulto no espera esas actitudes. Las espera en un adolescente, no en un tipo de 35. Totalmente, ¿no? Entonces eso, qué importante también que cada uno cumpla su función, que cada uno esté en su rol, ¿no? En esto de los padres amigos que traías, sí, yo generalmente le digo en el consultorio a padres y madres, bueno, no, nosotros somos amigos, bueno, pero tu hijo, tu hija no necesita que seas un amigo, porque tu hijo va a tener un montón de amigos. Ahora, un padre y una madre te tiene a vos solo, sos la única, sos el único. Entonces, a partir de ahí, vos tenés que ocupar ese rol, es muy importante ese rol, ¿no? Sí. Yo en esto que estaban comentando, y escuché de un preadolescente,
preadolescente en casa. Ahí, no sé cómo definirlo, pero que va con una velocidad que esto, estar como padres, ¿no? Pero ¿cómo estar? Que creo que es como el gran tema. O sea, porque con lo físicamente estamos, lo que puedo ver de lo emocional es como esto de, bueno, va a venir a enfrentarte, va a venir a pelearte, va a venir a contradecirte, va a venir a enfrentarte, va a venir a marcar su personalidad. Pero como padres es, claro, antes como niños las reglas era, bueno, la pongo yo, el límite es este, ahora es cómo poner el límite, ¿no? Desde dónde ir, como, bueno, está bien que vengas a enfrentarme, pero que también haya un respeto, ¿no? Sí, esos acuerdos, una danza muy, claro, muy sutil. artesanal. Sí, es difícil. Ahí. No, aparte también cuesta, es cansador, ¿no? Sobre todo porque del otro lado no hay un reconocimiento muchas veces del adolescente hacia la madre, hacia el padre, pero para que se queden tranquilos, cuando los que trabajamos con adolescentes los escuchamos a ellos en otros espacios, como puede ser en un taller, uno le pregunta qué le dirías a tu padre y madre o qué le agradecerías y se te cae la cara las cosas que dicen, ¿no? Pero obviamente al padre y madre no se van así. Pero bueno, o sea, también para que entiendan que el adolescente sigue necesitando eso y también es esperable, y esto es ser adolescente, mostrarse en ese rol de superhéroe, ¿no? De mamá, quédate ahí tranqui, cuando te necesito te llamo, ¿no? Y en el fondo sabemos... Así sería un amor. Algo capaz que para aportar a esto que trae Luciana es pensar también la posibilidad de que, bueno, ahí se está jugando un vínculo, y en un vínculo ambas personas se van a tener que ir reestructurando, ¿verdad? Se van a tener que ir reinventando cada uno de su singularidad, porque si no siempre estamos esperando que tanto, capaz que a veces es digámoslo así, yo no hablo como padre, ¿no? Pero que fuera más fácil a veces educar a los niños porque tiene una cuestión más asimétrica en cuanto a relaciones de poder, pero cuando ese niño empieza en realidad a generar como una individualidad, claro, el padre siempre está esperando que prácticamente que se tiene que adaptar. El vínculo que ya tenías como armado, ¿no? Exacto. Todo eso. Entonces, como volverte a buscar desde otro lugar y que yo ahí decía, este estudio, ¿no? Que cómo los adultos perciben a los adolescentes. La realidad es decir, bueno, pero realmente lo que te viene a marcar el adolescente es otro lugar diferente y ni que hablar desde el punto de vista psicológico, a uno le juega también en cómo era uno como adolescente, en su forma de ser, que a veces proyectan estas cuestiones y tiene que ir con, ¿no? Pensémoslo en esta línea que está trayendo. Pasa un poco inclusive más allá de la adolescencia, de cómo nosotros, ya siendo personas adultas, en una relación con nuestros viejos, ¿no? Con nuestro padre y madre, como ya somos adultos todos, es como que acaso ese vínculo después ya no se siguiera actualizando. Y de hecho, más o menos veo un poco la edad de todos que tenemos acá, más de 20, 30, 40, 50, también nosotros hacia nuestros padres o madres deberíamos seguir actualizando ese vínculo y enseñándoles a ellos, aún con la edad que tienen, el ejercicio de la maternidad y la paternidad. No se termina cuando cumplimos 18 años, sino que ese vínculo necesita ir actualizándose una y otra vez. Porque después, cuando seamos adultos, en realidad los conflictos van a ser de otro tenor. Pero si a veces no tenemos como estos anclajes para pensar que me tengo que reconstruir yo para reconstruir ese vínculo, y no siempre, como actualmente hace la sociedad, siempre es el otro, a mí me parece que entramos en una encrucijada en que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Implicar siempre la idea de reconstruir una y otra vez un vínculo, no un otro en sí mismo. Yo me tengo que poner en la ecuación, me parece como para pensarlo y problematizar. Y ahí en esto que traes, porque claro, ¿cómo hago? Porque el otro se me está parando de mano, ¿no? Y yo, no es ya ese niño que le digo, vamos, ¿sabes qué? Andate a tu cuarto a pensar y después hablamos. Bueno, es esto. Este intento de cambio en el patrón vincular es bien importante que encuentre su justa fuerza contraria al lado de los padres y de las madres, ¿no?
Entonces hay que buscar las justas medidas, porque eso también va a ser un aprendizaje para el futuro, ¿no? De acuerdo a cómo yo haya podido vincularme en cómo haya salido en estas batallas que se están dando en mi adolescencia por generar cambios en mi vínculo con mis padres, también van a ir resultando en el futuro cómo yo me voy parando frente a, no sé, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, ánimo, queda poco tiempo, hay que sostener con fuerza, ¿no? Venimos sosteniendo durante años la paternidad, la maternidad y, bueno, es el empuje final, pero hay que seguir manteniendo los lugares, los límites justos, sin irse al otro lado. Yo siempre digo que los límites también, no solamente cuando uno trata de poner un límite, ya sea en la niñez o en la adolescencia, tiene que ser un límite que pueda ser tolerable para el niño, para el adolescente y que pueda ser sostenido por el padre o por la madre, porque a veces nos vamos de mambo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahora por 3 meses no vas a ver a tus amigos, eso es imposible, porque eso no va a ser posible de llevar adelante, ¿no? ni para ellos, y no va a ser posible que lo sostengamos nosotros como padres, ¿no? Y te agrego algo, Seba, en el adolescente sobre todo se ve mucho esto, este límite tiene que tener que ver también con aquello que el adolescente hizo, por lo cual vos le estás poniendo ese límite, ¿no? Porque a veces se ve mucho, que es totalmente desmedido el adolescente capaz que coordinaron que tenía que llegar a cierta hora y llegó 1 hora más tarde, entonces el padre o la madre dice, bueno, no salís más por 6 meses. Entonces primero, el padre no va a sostener eso, entonces también no le estás enseñando nada a tu adolescente con eso. Y segundo, es bastante desmedido ese límite con lo que acaba de pasar. Entonces también está el arte de poder también poner el límite, que sigue siendo importante, pero bueno, teniendo todas estas cosas presentes. Sí, es eso, es pensarlo como un juego, es como una pequeña batalla. Si yo voy a poner esta pared acá, bueno, me tengo que asegurar que esta pared va a quedar acá puesta. Porque si no estamos también en esto de las amenazas, ¿no? Pasamos en amenazas, bueno, si yo ya sé que esto no pasa nada con esto, bueno, simplemente no es un límite, bueno, está. Si un sí se puede transformar, si un no se puede transformar en un sí, bueno, entonces yo voy a seguir peleando siempre por el sí, ¿tá? Entonces tiene que quedar claro que hay cosas que son no y son inamovibles, ¿tá? Y no se negocia. No se negocia. Hay otras cosas que son negociables, ¿tá? Pero es importante esto. Creo que es un concepto claro y clave. Esto viste que se dice a veces, no hay que tener el sí fácil. Y yo digo, ojo, no hay que tener el no fácil, ¿tá? Porque si yo estoy, voy a ir a lo de me voy para lo de mi amigo, andar, no, pero más, mirá, se juntan todos, bueno, dale, anda. Bueno, tenés el no fácil, ¿viste? Si vos vas a decir un no, ese no tiene que ser un no, ¿tá? Para que después eso no se pueda discutir, ¿tá? Somos padres y madres con el no fácil, y ese no fácil después se transforma en un sí, ¿tá? Entonces si yo voy a poner un no, tiene que estar sostenido. Me parece que eso es como una clave. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuándo voy a decir que no y a qué cosas le voy a decir que no. Muchas veces como padres o madres nos encontramos, no sé qué, después, ¿para qué le dije que no? Si total, no costaba nada. Bueno, sí, anda. No, error. Si dijiste que no, por más que, bueno, que te carcoma, viste, la culpa, pero sostenelo y aprendé para la próxima, ¿viste? Porque nosotros estamos aprendiendo también. Sí, pues siempre. Estaba pensando en esto pues tiene que ver con la puesta de límites y con una de las preocupaciones que escucho mucho del mundo adulto hacia los adolescentes. A ver, en este tiempo se esperará también que ellos y que ellas comiencen a manejar sus propios tiempos, a manejar su privacidad, el mundo de su intimidad, ir eligiendo con quién se quieren ver, cómo se quieren mostrar, etcétera, etcétera. Y es un gran tema entonces, como padre y como madre, bueno, hasta dónde acompañamos este mismo proceso y hasta dónde comenzamos a
estar invadiendo su propio espacio, hasta dónde tenemos que controlar, hasta dónde tengo que meterme, tengo que hacerme un usuario falso para saber qué está haciendo él, o tengo que sacarle la puerta del cuarto, como me contó un padre, para saber todo lo que hace. Bueno, no sé qué se ocurre a ustedes, cuál es la mejor alternativa, pero eso es una de las grandes preguntas que uno puede escuchar y que también es una gran interrogante como familias en este tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde acompañar? ¿Hasta dónde me meto? ¿Se les ocurre cuál es la solución? No sé si podemos interactuar. Sí, claro, la idea. Bueno, sí. Interactuemos. No, yo me quedé pensando un poco en eso del no fácil, ¿no? Yo una cosa que he estado haciendo, porque bueno, obviamente lo aplico en otros órdenes de mi vida, es tomar tiempo para pensar. Entonces a veces cuando mi hija me plantea algo, que tiene 14 años, claro, te lo planteo cuando estás cocinando, que tenés que... entonces yo le digo, termino de cocinar y déjame pensar. Y después lo pienso. Pero ella se está acostumbrando, que es difícil, porque te insiste, como que te quiere agarrar rápido, ¿no? Son habilidosos. Claro, digo, pero eso en todos los órdenes de la vida, también te pasa en el trabajo o en diferentes situaciones familiares. Entonces yo como que manejo eso ahora de déjame pensarlo. ¿Cuándo es? Dentro de 10 días, déjame pensarlo. El otro sábado, déjame pensarlo. Y así la voy llevando. Y el tema que cuando empecé a leer el libro, que me quedé hasta la canción del cuarteto, después, ahora, porque lo compré hace poco. Y lo otro que se me ocurre, me empecé a pensar en cómo era mi adolescencia, ¿no? A mí me reprimieron mucho porque, vengo de una generación que era todo horrible, y yo hacía las mismas cosas escondidas. O sea, y no me pasó nada y tampoco era tan malo. O sea, era tan malo. Vos mentías que ibas a la casa, no sé, de tu amiga o ibas a la biblioteca o ibas a la casa de tu amiga. Eran tonterías, ¿no? Y escuchabas música y conversabas y todas esas cosas. Entonces yo, respecto a eso, trato de pensar en eso cuando mi hija, en no estarla controlando, porque hacerte un usuario, ellos se pueden hacer 20 usuarios. Yo me hago uno, aparte ella maneja mucho mejor la tecnología que yo, me genera ya un estrés estar como bien, lo detesto. Ya. Entonces confío y suelto, porque no hay otra, no hay otra. Y trato de trabajar mi ansiedad así, que por ahí llamo al padre por eso estamos separados aparte, llamo al padre y le llevo a una amiga y ahí es como que la dejo salir. Porque realmente hay que confiar, porque mi hija misma me dice, mamá, tenés que confiar en mí. Y sí, si yo la eduqué, tengo que confiar en todo lo que... Y bueno, a veces hay que soltar un poco más y uno mismo reconocer sus limitaciones, ¿no? Que vienen más de uno, que creo de la vez. Eso nada más, gracias. Buenísimo. No, aparte de esto de dejarme pensarlo, me parece espectacular porque, a ver, otra de las características típicas de este tiempo, no solo de los adolescentes, nosotros como sociedad, es que estamos a los 20 siempre, ¿no? Todo ya. Bueno, el adolescente, aparte de todo, funciona desde una inmediatez y desde una impulsividad que eso viene adolescente. Entonces, que vos le estés diciendo, para que termine de cocinar y te respondo, por más que me imagino la rabia que le debe dar, pero le estás enseñando un montón en poder postergar el deseo que ella necesita, que es mamá, decime si puedo ir o no, y le estás enseñando a que, bueno, capaz que tiene que esperar una hora y que después vas a hablar sobre eso. Eso me parece espectacular. ¿Querés preguntar algo? No, quería como agregar. Dale. Yo tengo 21. Soy muy chiquita. Bueno, hace poco que adolescente, claramente. Y como comparándolo con mis padres, me pasa que es un contraste gigante. Y me parece que está buenísimo el hecho de eso de dejarme pensarlo, porque si yo como que instalo en mi vida, digo, por lo menos lo está pensando. O sea, por lo menos está pensando qué hacer con esto. A mí me decían que no sin pensar. Claro, y a mí me daba rabia porque yo necesitaba razones. O sea, ¿por qué no? Si realmente es un no, necesito saber por qué. Capaz que no lo voy a entender, porque muchas cosas de los padres, de las razones de los padres, capaz cuando sos más chica no las entendés y te da rabia. Pero precisás tener como una razón de por qué me está diciendo que no. O sea, no solo que no porque sí o porque se te ocurrió, porque en el momento no y no y no. Entonces, en el momento de preguntar, y si vos decís, déjame pensarlo, y vos realmente te podés analizar las opciones y no contestás rápido y ves y después argumentás y quizás vos pensándolo, a mi madre le pasaba que pensándolo, quizás ella decía que no, después lo pensaba y me decía que sí, porque lo pensó. Y pasa eso, primero el no y después el sí. Entonces está bueno como ese tiempo de pensar realmente, porque hace que capaz que tomar la mejor decisión.
¿Cómo es tu nombre? Euge. Euge, bueno, buenísimo. Como para también, viste, es esto, ¿no? Ir haciendo un tejido de reflexión y conocimiento. Algo que se me ocurre también pensar en este sentido es, en este momento que tenemos, ¿no? Cuando somos adolescentes, es como una etapa de descubrimiento, ¿no? En cuanto vamos conociendo más del mundo y vemos que hay muchas incoherencias allá afuera. El tema es que no haya incoherencias en la casa, porque si en realidad hay incoherencias en casa y el adolescente también está encontrando incoherencias allá afuera, decís, che, no hay, ¿dónde está la contención? A veces podemos, como a veces mencionaban por acá, ¿no? Podemos, a veces hay, lo nota uno a veces en el consultorio, que tanto el papá o la mamá puede estar sin estar. Y en ese estar sin estar significa un poco esto que bien están manifestando ustedes, la idea de qué tan contenido a veces están los adolescentes, con un mínimo de reflexión como esta que puedan entender por qué no a ese límite. Creo que la mayoría de todos nosotros a veces más de una vez nos dijeron que no sin una explicación por detrás. Y inclusive eso lo podemos bajar hasta la infancia, ¿no? A veces tratamos incluso a los niños y a las niñas casi como ignorantes, y yo creo que es una explicación a su medida, ellos van a entender también. Pero a veces es como una economía del adulto que, no, te dije que no, porque soy tu padre. ¿Y? O soy tu madre. ¿Pero qué significa? No significa nada en sí mismo. Como si acaso la figura de la autoridad ya tendría que entender el niño, porque yo soy tu padre, vos tenés que acatar. Entonces no hay un proceso realmente a veces ahí de educación, ¿no? ¿Puedo aportar una cosa más? Porque también me pasó eso hace poquito, hace una semana, que mi hija quiere ir al shopping a juntarse con sus amigos, o sea, en el shopping se van a juntar, pero me planteó que quiere ir sola, en el ómnibus y todo. Entonces yo ahí como que, cuando me preguntó por qué, le dije que no, que sola no, que yo la llevaba, igual la dejaba, o sea, 2 o 3 cuadras, que entrara al shopping y tal, porque... Entonces ella me preguntaba por qué no, y yo ahí le dije, fui sincera porque era lo que me estaba pasando, y tal, dije, porque a mí me daba miedo, yo no estaba preparado para ella, yo confiaba en ella, pero yo no estaba preparado, no estoy preparada. Digo, le dije, dame un tiempo, digo, transamos, en que te llevo, o sea, así te acompaño hasta la puerta, me desaparezco, pero sé que, claro, me decían, ¿en qué te cambia? Porque yo siento que el shopping, digo, en mi mente, y lo reconozco, aparte le digo, en mi mente es un centro cerrado que está lleno de cámaras, claro, y si no sale de ahí no va a pasar nada. Entonces ella, yo veo que cuando me pongo en esa tesitura, ella como que entiende, porque me hago cargo de mi capacidad, ¿no? De mi impotencia de poder manejar eso. Y tal, y entonces ahora arreglamos de que la llevo, entra al shopping y después está algún padre la trae o yo la voy a buscar, pero también lejos, ¿viste? Entonces eso también es otra cosa, decir que uno tiene miedo a veces no está mal. No. Es súper importante porque también a veces hay muchas veces que te quedas con la culpa o estás haciendo algo que no está mal, pero vos sentís que estás haciendo algo malo. Te vas a alguna amiga o no sé, mentís, decís estoy en una amiga y en realidad saliste a comer. Y lo haces con culpa y lo haces, estoy haciendo algo terrible. En realidad no es malo. Lo malo es eso, no poder como comunicarlo porque te acostumbraste a que te digan que no y sin razones y ahí cuando empezás a mentir, cuando empezás a ocultar, que ahí realmente está el peligro de, bueno, vos no sabés dónde está tu hijo y por qué no te lo puedo decir. Es que ahí, a ver, están diciendo muchas cosas importantísimas, ¿no? Sí. Primero, esto que estás trayendo ahora de, bueno, por más que suene obvio, pero no deja de ser importante seguir insistiendo en esa comunicación, inhabilitar la comunicación de familia, adolescente, es una de las claves para todas estas situaciones donde es esperable que el adolescente comience a moverse más solo, comience a estar en contacto con mayores riesgos. Entonces es esperable que frente a alguna situación, problema que tenga, porque va a meter la pata, se va a equivocar, si alguno piensa que su hijo adolescente no va a pasar por esto, bueno, va a pasar. Y entonces lo que es importante es que cuando pase, ese hijo adolescente sienta esa confianza que puede conectar con esa madre, con ese padre para contarle, bueno, mirá, me pasó esto, metí la pata, no sé por qué hice esto, y uno ahí como padre, como madre, a intentar acercarse, no desde el miedo, que así se nos pasa mucho, ¿no? Esto uno escucha que los adolescentes dicen, no le cuento nada a mamá, papá, porque si le cuento un poquito, me pone la cara de, no te puedo creer a dónde fueron. Entonces intentar eso, hablarlo con otro adulto capaz, pero no con tu hijo adolescente,
pues si uno se le acerca al adolescente desde el miedo, corta todo tipo de comunicación. Entonces, bueno, poder escuchar como adulto, poder dejar que ese hijo adolescente cuente lo que quiera contar y entendiendo de que nos necesita, vuelvo a lo que dijimos antes, ¿no? Nos necesita más que nunca. Entonces, cuando ese adolescente pueda poner sobre la mesa lo que pasó, uno como adulto va a poder marcar que eso que hizo, capaz que lo podía resolver de otra manera, que esto es nocivo para él o para su entorno, que agarrarse o consumir en exceso seguramente le esté trayendo una situación que el día de mañana puede desencadenar un problema y que por esto yo como adulto, como padre, hablo contigo para que no lo hagas y les aseguro que desde ahí el adolescente aprende. No, y en esto también cuánto viene esto de que te dicen, ¿no? Es que cuando le pones los límites desde chiquito, que están el límite colocados desde chiquito, cuánto marca, porque justamente si desde chiquito el límite es la sanción, la prohibición, el enojo, digo, me pasaron con mi hijo adolescente que trato de generar como, que ya lo venía generando como esta situación de, bueno, si te equivocás, contámelo porque necesito saberlo y se da la comunicación, ¿no? Que me imagino más el modelo con mis padres que era más de la sanción, el límite, me metía la pata y no decía nada, pero cuánto importa esta forma de límite, que no es que ahora adolescente vamos a cambiar el chip como padres, no, tenía que ver mucho como veníamos desde chiquito colocando el límite para continuar, digamos. Totalmente. Mientras mejor se maneje eso desde más chico, mejor va a ser, más fácil va a ser en esta etapa, ¿no? Sí. Que igual, como les decía, es una etapa en la cual se está peleando por reformular el vínculo, ¿sí? Entonces va a haber siempre intentos y pulseadas, ¿no? Pero sí, la importancia, el límite entendido, las personas a veces piensan que el límite es algo malo. En realidad el límite es algo bueno, es súper positivo, porque es decirle al otro, es decirle, che, mirá, todo esto está bueno, todo por acá, podés estar súper tranquilo, podés ir, venir, hacer. Ahora, no salgas de acá. Ya lo estás diciendo desde el sí, desde lo positivo. Exacto. ¿tá? Y en esto que traías vos a mí me parecía, no me quería olvidar de comentarte, que claro, viste, que en esto del no fácil. Claro, el no fácil tiene varios problemas. Por un lado, tenés que poder sostenerlo. Y por el otro, con un adolescente, tenés que poder argumentarlo. No es solamente sostenerlo, es argumentarlo. Porque esto del no porque no, ya va dejando de funcionar. Entonces tenés que tener tus argumentos. El compás de espera es espectacular, ¿no? Y como decía Juan Pablo, también va educando a otras esperas en otros ámbitos. Estamos educando también en esos lugares. Sí, yo quería también, en cuanto a esto, acotar de que me parece interesante pensar de que las herramientas que utilizamos con los adolescentes, también estamos ayudándolos a que ellos se puedan de forma manejar ¿no? También como nosotros podamos criarlo, estamos utilizando herramientas para que ellos puedan manejarse en la vida, lo que es esto también, en un trabajo, o con sus amigos, en los vínculos. Entonces también pensando eso, contribuyendo a esa formación a futuro. Hay algo ahí que me parece que está bueno como uno de los aportes para seguir entendiendo el mundo adolescente. Un dato importante, ¿no? Entre los 12 y 24 años de una persona, uno le saca una foto al cerebro y es impresionante la cantidad de conexiones neuronales que se dan en ese tiempo. Bueno, pueden ver la cantidad de gracias a los aportes de la neurociencia, la cantidad de imágenes que tenemos para ver cómo las zonas del cerebro van madurando en ese tiempo. ¿Qué significa que después uno cuando se vuelve adulto ese cerebro se vuelve torpe, lento? No, pero significa que en este tiempo que estamos hablando madura una velocidad impresionante. Una de las cosas que madura en este tiempo adolescente se llama la capacidad de retrasar recompensas. Y es con esto que hablamos ahora de el postergar, ¿no? Hay un ejemplo que creo que es muy claro. Uno le dice a un niño chiquito, portate bien que mañana vas a ir al parque, y el niño, si se porta bien o mal, no es por lo que mañana va a ir al parque, es por otra cosa. Porque para ese niño mañana no significa nada, ¿no? Entonces eso de esperar a mañana para algo va madurando, y cuando termina de madurar, en el tiempo adolescente. Por eso para un adolescente que vos le digas, engancho también esto con otra cosa, esto que vas a hacer hoy y las notas de hoy te van a pesar en la entrada del mundo universitario.
por más que te diga que sí y que te entiende, sepan de que esa área de su cerebro no terminó de madurar. Entonces, imaginar un futuro para un adolescente es muy difícil de proyectar hasta que esta zona no terminó de formarse. Por eso uno de los errores que a veces cometemos los adultos es cuando tienen 15 años y estamos hablando de, porque vos en la facultad vas a tener que juntar estos créditos y te va a servir para tal cosa. Y claro, te ponen cara como de, es súper interesante lo que me decís, pero en el fondo, Yo claro. no me quiero quedar contigo mirando. Bueno, ahí eso lo bajás más allá. Pero entonces, bueno, para que sepa que esta capacidad no termina de madurar hasta que termine el tiempo adolescente. Por eso, cada cerebro madura a un ritmo distinto, pero sepamos que todo lo que hagamos, como dijiste tú, para aprender a manejar este tiempo de espera, a postergar, estaremos enseñándole para habilidades hacia la vida, como decías vos. Ay, perdón, pero me voy a pedir dos cosas. Yo soy educador con Euge y con Florencia, trabajo hace muchos años en adolescentes, soy padre de los niños. Y voy a decir que hay una cosa ahí como que he visto muy común es este padre del adolescente que teme de su adolescencia, digamos, ¿no? Esta cuestión de vos para revisar lo que vos te pasó en la adolescencia, porque es tu adolescencia la que estás tratando de que tu hijo no quiera vivir y capaz que fue lo que a vos te hizo ser lo que sos, ¿no? Una cosa así. Me parece interesante y muchas veces esto, como trabajar es el lugar del padre que del temor, del miedo, pero del control. ¿No? A mí me parece muy fuerte esa palabra control, ¿no? Que apareció ligada al miedo, parece que es como es re fuerte y que obviamente todos tenemos miedo por nuestros hijos, es normal, pero entre el miedo y el control hay como una cosa ahí que a veces yo he visto mucho de esta cuestión proyectiva de lo que mi hijo tiene que ser. Sí. ¿No? Que también figura ahí. Vos hablaste de los 15 años, que es el momento en el que empiezan a pensar, los invitamos a pensar sin que ellos estén preparados qué orientación van a hacer, ¿no? Y empieza otro conflicto que es, que a mí me ha resonado mucho con el post-pandemia, es encontrar muchos adolescentes como tristes es la palabra, creo que podemos abordar otras cosas más profundas, pero tristes de mi lugar de educador, y como una crisis muy, muy importante con cuál es el proyecto de vida a prepararse, por esta lógica de la universidad no existe más, y en realidad ir a la universidad, que el valor que tenía para mis viejos ya no lo tiene, y hoy puedo hacer un montón de cosas que son muy buenas y de las que puedo llegar a vivir, si soy talentoso y me muevo bien, pero puedo prescindir cualquier institución, como la familia o el padre, sí, la institución formal, pero también de la familia, del modelo familia. Lo pongo sobre la mesa porque me parece que aparece, pero es cómo el padre trabaja eso, y vuelvo a la apuesta de los educadores. Que hay educadores que siguen operando de la misma manera con adolescentes, o sea, con una receta única, ¿no? O sea, padres que operan desde el adolescente que fueron, tratando de que su hijo sea o ese adolescente que era un crack, como fui yo, ¿no? O poniendo los límites que mi padre me puso porque no sé qué, pero que se olvidaron que pasaron 20 años y no cualquier 20 años. Años luz estamos viviendo, ¿no? Y son otros adolescentes y otras posibilidades, no sé qué. Y cuando tenés dos hijos, con uno una receta y con otro otra. Cuando sos educador y tenés 30, como que pretendés que a todos les funcione lo mismo y no funciona, ¿no? Y que creo que hay un movimiento de los educadores que es ayudar a los chiquillos a ir al diálogo, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que se pueden colocar para dialogar con ese adulto? Con el adulto referente, el educador, pero también con el padre referente. Bueno, un ejemplo de eso creo es esto que les contaba hoy de lo que estamos armando a nivel país sobre salud mental. Uno escucha a adolescentes de todo el país y le estamos trayendo esto, bueno, vamos a hacer una campaña que tiene que ver con la adolescencia, con salud mental, y es impresionante el nivel de involucramiento de los propios adolescentes, y es esto mismo, ¿no? Hay una madurez también de parte de muchos chiquilines de querer tocar estos temas, de querer hablar sobre salud mental, sobre sus emociones, sobre lo que les pasa, que a veces cuando uno encuentra esas recetas de que piensa que todos tienen que funcionar de la misma manera, se pierde de poder leer esto, ¿no? O sea, que a mí me cuestiona mucho, yo me siento a la edad de muchos padres de adolescentes muy cercanos y digo, siento que somos una generación, siento los 40 y pico, todavía no llegué, una generación un poco más abierta, y te encontrás con adolescentes que sienten que todo lo contrario. Sí. Eso me hace un ruido, porque pienso en mis padres o mis abuelos y digo, sí, una estructura mucho más cerrada.
Me encuentro con adolescentes que sienten que sus padres, que supuestamente tienen una apertura frente a las cosas, una cercanía en contemporánea, en ver cosas que les cuesta mucho eso, comunicar cómo se sienten, aceptar los recorridos, las trayectorias que van haciendo educativamente, como que no se animan a decirle al padre, che, la verdad no quiero ser ni abogado, ni escribano, ni contador, ni no sé qué. Facundo tiene 5 años y quiere ser DJ. Claro, por eso. Y creo que tiene, vos decís, capaz que los adultos de hoy somos como más abiertos, pero también hubo tantos cambios, creo que a nivel cultural, que es esto, como que uno venía con el modelo, bueno, o estudiar facultad o vas a jugar fútbol, ¿no? Como que era como media esa generación. Y ahora te viene que quiero ser youtuber, influencer, y vos decís, ¿qué? Que también son como muy grandes los cambios que han venido y que tenemos que ir pudiendo procesarnos, ¿eh? No sé. Sí, la importancia también de la orientación vocacional, eso es fundamental. Bien, estamos en un momento, claro, ¿no? Bueno, hoy por hoy hay liceos o colegios que tienen ya el bachillerato internacional, o sea, ahí tú vas. En esto que decían y que retomaba, que decía del Boche, retomaba Luciana, claro, nosotros nos podemos sentir, sí, somos muchos padres mucho más abiertos de lo que eran mis viejos, ¿viste? Sí, seguramente en relación lo podamos hacer, pero lo que pasa es que el tiempo, ¿no? El mundo ha cambiado tanto, tan rápido, desde esa infancia nuestra, de esa adolescencia nuestra, hasta esta adolescencia, que nosotros debemos ser, ¿viste? Unos cubos, si se ponen a pensar, ¿no? Porque sí, en la ecuación, ¿viste? Son como dos líneas que van separando. Sí, mis viejos estaban acá, yo estoy acá, pero está acá, el mundo está acá ahora, ¿viste? Ha cambiado mucho todo, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en esto cuando hablaban de lo vocacional, o sea, claro, hay tantos frentes desde donde uno como adulto puede acompañar y puede guiar, que también no hay que perder de vista que el adolescente de las cosas que más detesta es que hablemos en nombre de ellos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también para poder pensar en espacios como educadores, bueno, qué tanta participación estamos dando, ponerle a los adolescentes para que ellos entren a jugar su propio partido, entren a tomar decisiones, y no significa ser delegado y ser el que hace la fotocopia. Significa realmente darles participación para que puedan intervenir en decisiones, en cosas que se puedan cambiar. Ahí creo que como adultos tenemos una reflexión al menos para hacer, para mirar en los ámbitos en donde nos movemos, qué tanto espacio le damos a ellos. Porque cuando le damos espacio, la realidad es que las cosas que salen son muy buenas. Porque los escuchás y todas las cosas te dicen, bueno, queremos hablar sobre este tema, pero que no vengan adultos a hablar sobre lo que nos pasa, queremos ser nosotros los que llevemos adelante esta actividad. Así que, entre otras pistas, creo que es también generar más espacios de participación real para los adolescentes, sería una linda clave como para pensar. Bueno, quiero decir algo. dale. Trayendo lo que dijo él, que a mí como adolescente, que estoy en plena adolescencia, que me pasa es que yo en el liceo, por un ejemplo, porque es donde más me pasa, que hay profesores que no nos escuchan. Le tratamos de explicar que no nos sentimos cómodos con la forma en que ellos educan o que van más, ellos van acá y nosotros estamos acá, que le explicamos esa situación y ellos hacen oídos sordos, tipo, manéjense y nos dejan, tipo, ahí háganlo como puedan. Búsquenlo en particular, un ejemplo, ¿no? No sabes multiplicar fracciones, un ejemplo, ¿no? Y dice, no sabes preocuparte, vos esto lo tendrías que saber, y hay cosas que si no lo sé porque en el sistema algo falla, y quería poner eso. Ahí en eso que vos decís, recién, retomando lo que decíamos recién, ¿no? Fíjense que si nosotros, capaz que somos padres un poco más abiertos, un poco más ayornados de lo que fueron nuestros padres, los profes hoy no están muy lejos de lo que fueron nuestros profes, ¿me explico? O sea, ahí no hay mucha, ahí no, la línea esa, hay muchísimo para replantear en la educación, hay muchísimo para pensar, eso es un gran desafío creo que tenemos todos, y ahí también educadores,
familias también, como está bueno como ir involucrándose en eso porque sí, hay una distancia enorme, ¿no? Hay que acercarse mucho más, hay que escuchar mucho más, sin duda. Hay que reclamar también, ¿no? Es parte también de ese espíritu, y yo estoy seguro que les reclaman bastante a esos profes y a esas profes que les dan esas respuestas. Bueno, la misión de ustedes es seguir reclamando, pero desde un buen lugar. Pero yo quiero entender, ¿no? Algo ahí también, como decía Juan Pablo, pensar esto en clave, ¿no? La idea acá no es dar una receta definitiva o contar verdades en sí mismas, sino pensar estas cosas para, bueno, si nos vamos pensando, reflexionando, ya está el cometido logrado, un poco este tipo de encuentros para eso. En este sentido, bueno, si pudiéramos interpelar lo que es la palabra adolescente, es bastante perversa, porque adolescente viene de adolecer. Es una palabra construida de hace mucho tiempo, que es entendida de muy larga data, que el ser humano en ese periodo adolece, está como ciertamente enfermo, está perdido en sí mismo, y en realidad es como bastante injusta, me parece. O sea, es una palabra pensada en otra época, pensando que el adolescente está como ciertamente enfermo y preparándose para el mundo adulto que cuando llegue se va a sanar, ¿no? Entonces, pensando de este lugar, es también oportuno, hoy Juan Pablo traía un poco estas ideas sobre la posibilidad de pensar de las neurociencias que bien trabaja en el libro. Hay algunos conceptos claves que no solo aplica al adolescente, sino al mundo adulto también, pero que es clave en ese momento evolutivo del cerebro para poder pensar como pista, ¿no? Hay 3 conceptos de la psicología, que es el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima. O sea, es clave que cómo se está construyendo el adolescente o la adolescente en ese momento. El autoconcepto es básicamente esto, ¿no? La autovaloración, qué piensa de sí mismo, la construcción de la autoimagen, la referencia hacia los pares y esta multiinfluencia que hoy tiene a partir de las redes, ¿no? De una construcción de autoimagen en referencia a otros, cómo lo están viendo a él, esa cuestión de amor propio. Hay muchísima cosa que se empieza a jugar en ese autodiálogo que tiene el adolescente o la adolescente, que nosotros después de adultos también lo seguimos haciendo, ciertamente, pero que en ese momento evolutivo se sientan muchas bases, ¿no? Entonces es importantísimo las y los adultos que estamos en torno a los adolescentes, que vamos a estar actualizando y dialogando con ellas y ellos, ¿verdad? Porque si en realidad el diálogo que yo tengo son 3 horas, 4 horas, porque yo estuve todo el día trabajando y llego cansado a casa, y en realidad lo que prácticamente terminamos hablando son cosas que no tienen demasiado contenido para el desarrollo de individuación del ser humano. Imagínense las cosas que nos estamos perdiendo dentro de la familia, como bien traían ustedes, dentro del sistema educativo, de poder habilitar a nociones de ni de más ni menos del autoconocimiento. Porque después nosotros pasamos a la adultez y bueno, como somos ciertamente adultos, ya tendríamos que tener la vida hecha y derecha, ¿no? Ya tenemos 18 años con Pablo y nada, ya sos adulto. Pero mucha cosa ocurre en ese momento, ¿no? Es muy importante. Esto que decís del adolecer, ¿no? de la noción de la palabra, me parece espectacular porque tiene que ver con esto que hablamos hoy hace un rato de, bueno, hay tantos mitos para derribar sobre el mundo adolescente. Uno es ¿no? Es entender que esta etapa no es una etapa que hay que padecer, que hay que sufrir, que hay que pasar lo antes posible y ver, bueno, con qué heridas salimos de la adolescencia, sino que es una etapa, como dijimos hoy, repleta realmente de oportunidades para conocer, para ver esos cambios que se dan a nivel cerebral. Es esta etapa en donde el ser humano comienza a definirse a sí mismo, a ver qué es lo que quiere, cómo quiero que me vean. O sea, miren todo lo que está en juego en este tiempo adolescente y cómo podemos perdernos de ver esto si solo lo vemos como, bueno, es el que sufre, hay que pasar esta etapa. Hay muchos padres que dicen, no, vaya, tenés un hijo adolescente, esperá que termine, o mirá, qué lindo el niño, cuando se vuelva adolescente, este tipo de cosas, en el fondo tienen que ver con eso. Así que ojalá no lo veamos tanto como esto del adolecer, sino esta noción de son adultos en construcción. O sea, tenemos que tener esta camiseta que dice están en construcción, ¿no? O sea, son seres humanos que están en construcción permanentemente, pero en este tiempo se va a dar un partido importantísimo y uno como adulto debería al menos contemplarlo
cuando se enfrenta a este adolescente. Genial. Ahí del otro lado sé que está la gente que está atrás está escribiendo como loca. No estamos pudiendo leer los mensajes porque estamos con vos tenés ahí, Juan Pablo, porque capaz que ahí quise ver cómo puede ver algo ahí, porque la verdad que se ven mensajitos que pasan ahí y está bueno que no queden afuera. Bueno, un montón de temas trae esto de la adolescencia. Hay un montón de aristas y hay un montón bueno, tanto mitos como de preocupaciones, ¿no? Muchas preocupaciones. También es justo, porque se nos va comiendo el tiempo, pero me parece que también es justo pensar en la adolescencia contextualizada, en el día de hoy, en estos años que han pasado, que no son menores, justamente en esa etapa de evolución, de socialización, de crecimiento en otro sentido, esto de, bueno, se van todos para las casas, se quedan todos encerrados, ¿no? Como ha pasado. A mí lo que he visto en este tiempo es que realmente esa franja etaria de los adolescentes son los que han padecido más, sin duda alguna, de todo este proceso de pandemia, cuarentenas, etc. ¿Sí? Nosotros trabajábamos con niños, con adolescentes y con adultos, y veíamos, bueno, sí, sufrimientos en todos los niveles, ¿no? Pero la franja de los adolescentes, sin duda que ha sido la más golpeada. Entonces, como familias, como educadores o como personas que trabajamos con adolescentes, no tenemos que perder de vista esto. Deberíamos estar como un poco más todavía más cerca, empatizar todavía un poco más, ¿no? Es decir esto, ¿no? En esta etapa tan importante en la que yo empiezo a generar esta separación y se supone que es lo esperable, y como lo hemos vivido todos, todas, empiezo a parecerme más a mis pares y ya no me quiero parecer, no quiero ser papá, Superman o mamá, sino que capaz que yo ahora quiero ser como mi amigo, como mi amiga. Bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando estoy empezando a experimentar esto, volvés para casa, ¿no? Las posibilidades van quedando en la virtualidad, ¿sí? Y eso va generando a su vez unas mayores dependencias que ya venían estando en referencia a toda la parte de la tecnología, ¿no? Que ha ayudado muchísimo, ¿no? Que hoy nos permite estar con un montón de gente, además de la que está presente acá del otro lado también, pero que también sabemos los niveles de dependencia y las problemáticas que tienen, ¿no? Entonces eso ha hecho que algunos chiquilines, algunas chiquilinas, que de por sí capaz que ya eran un poco más retraídos, queden en lugares bastante embromados, ¿no? Vos, Cristian, ayer estuviste hablando en un programa sobre esto de la depresión en adolescentes, ¿no? Y al día de hoy creo que estas condiciones han llevado y han ido empujando más. Entonces es un momento en el que creo que estamos obligados a estar más cerca, porque nosotros la pasamos mal, sí, pero ellas, les aseguro que han sido las que la pasaron peor en estos últimos 2 años. La cantidad de campamentos, fiestas de 15, salidas, todas esas cosas que se perdieron a nivel social en estos últimos 2 años es impresionante y es, bueno, súper, como estás diciendo recién, ¿no? Súper importante tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo nos acercamos ahora. Una de las necesidades también, por decirlo así, básicas del adolescente es pertenecer, ¿no? Es ser parte. Y eso tiene la doble cara, que es la alta sensibilidad que tienen al rechazo. O sea, para el adolescente no ser parte o caer en la cuenta que me están excluyendo, la verdad es terrible y genera un sufrimiento muy importante para el adolescente, que es una de las cosas que nos pasa a veces como adultos. Uno de los errores que cometemos es subestimar ese dolor, ¿no? Bueno, no sos parte del grupo de WhatsApp, no pasa nada, o no te invitaron a la fiesta, ya te van a invitar. Ese tipo de cosas son las que no debemos decir o fomentar, porque no estamos entendiendo que para ese adolescente, para él o para ella, ese sufrimiento de verdad es real y de verdad se está jugando la vida en eso, porque pertenecer pasa a ser casi que lo más importante en el adolescente. Y en el tiempo pandemia, bueno, necesitaban encontrar otras formas de pertenecer. Comparto que lo virtual ahí ayudó un poco para seguir siendo parte con algunos amigos, pero con otros no.
Y estas instancias sociales es como un gran laboratorio para que el adolescente comience a ensayar formas para, bueno, cómo me quiero mostrar, cómo voy a este lugar, de qué manera voy a comportarme en este entorno. Y si no tienen esos lugares para poder ensayar, estamos viendo ahora que son chiquilines que, bueno, de golpe arrancan a salir y es lo que está pasando ahora, ¿no? Están como haciendo todo con una velocidad y con una intensidad porque se comieron 2 años de que no tuvieron estas instancias. Sí. Y ni les digo los chiquilines que terminaban 6º año en el liceo y tenían un viaje, tenían una fiesta y no lo pudieron hacer, la cantidad de ritos o de momentos que son súper importantes de vivir también para cerrar una etapa y para arrancar otra, y bueno, y que ellos no los pudieron tener, bueno, van dejando su marca y ojalá como adultos al menos esto lo tengamos presente para cuando nos acercamos a acompañarlos un poco mejor. Pensemos esto, ¿no? Nosotros cuando decimos que por lo pronto esta franja etaria fue un poco de las más golpeadas, seguramente el tema de pandemia todos y todas salimos golpeados, pero insistimos en esta parte evolutiva como ser humano, que ahí se están gestando muchas, lo que nosotros denominamos habilidades psicológicas y de gestión emocional. Entonces en esta cosa de que el adolescente se va como ciertamente desprendiendo un poco de la familia, pasar 2 años realmente encerrados fue realmente un cimbronazo importante, porque también es esto lo paradojante de estas cosas, ¿no? El hecho de estar cerca de la familia en realidad los hacía a veces estar más lejos. Si en nuestra época recuerdo así, creo que todos nos hemos identificado con esta frase que nos decían nuestros padres, esta crítica que le hacían a la televisión, que era la caja boba, como un agente de subjetivación. En realidad hoy las redes tienen, inclusive en muchos hogares, mucho más fuerza que el poder de la palabra del padre y la madre, ¿no? El adolescente está siendo subjetivado con muchísimo más fuerza, a una velocidad indescriptible en cuanto a todos los medios de dispositivos que hay hoy en día, desde tablet, computadoras, celulares, hasta creo que hoy hay un PlayStation, ¿no? Y que podés jugar en red con gente que está del otro lado del mundo. O sea, para nosotros es una locura eso. Entonces, claro, la palabra del adulto, cuando yo lo veo 2-3 horas nomás al hijo o a la hija cuando llega a la casa, en realidad pasó muchísimas horas vinculándose, y esto no es un invento, sino que nosotros con Seba hasta hace 1 año trabajamos en un colegio y estábamos como muy de cerca de esto, después también lo vemos mucho en el consultorio. Para nosotros como la novedad de decir, de conocer como la intimidad de estas realidades que se están dando hoy, que serían como inimaginables, ¿no? Es importantísimo eso, entonces, de creer y considerar la posibilidad de que, esto lo he escuchado también en muchas familias, por papás y mamás, que se quedan como ciertamente tranquilos porque está en la casa, ¿no? Está ahí en el cuarto, está como con el celu o con la compu, entonces yo me quedo tranquilo porque no anda callejeando o no anda haciendo vaya a saber qué. Y en realidad habría que ver la contrapartida de cuál es la repercusión que está teniendo casi hoy inmediatamente y va a tener en mediano poco tiempo, ¿no? A eso que estás diciendo pasó muchísimo, de muchos chiquilines que en este tiempo pandemia, lo que dijiste vos, ¿no? Claro, tenían la clase por la computadora, los amigos lo veían cuando jugaban al Play, entonces ahora que estamos en un contexto en donde se puede volver a la presencialidad, al encuentro cara a cara, en esos casos está costando muchísimo, porque desde la lógica adolescente era, bueno, ¿para qué voy a ir al encuentro cara a cara si los tengo todos acá? Claro. Y bueno, y ahí tenemos otro desafío importante de poder seguir mostrando que, bueno, por más avances de tecnología que tengamos, que son súper valiosos, el encuentro cara a cara sigue siendo lo que nos humaniza, lo que podemos socializar desde ahí, nos encontramos desde ahí, y hay que seguir insistiendo en eso. Y hay muchos casos, que está bueno por eso tenerlo presente, en donde la pandemia terminó afectándolos ahí. Así que tenemos ahora adolescentes post pandemia que cuando salen de una manera descontrolada, y tenemos otros que capaz que no tienen ganas de salir porque sienten que no es necesario ir al encuentro porque todos lo tienen en ese cuarto, como decíamos, ¿no? Sí, están esos extremos, ¿no? Y es un tiempo particular, porque sí, estamos por este lado, como decía, bueno, esto de salir a recuperar todo ese tiempo perdido, como desbocado, y por el otro, esto otro de yo me quedo acá, no me muevo acá. Ahí también, ojo con los miedos nuestros como padres y como madres, ¿no? En esto que bien decía Cristian. Yo prefiero, porque eso lo escuchamos un montón de veces.
prefiero que esté en casa, ahí en el cuarto, que ande por ahí, ¿no? Bueno, no, yo le digo la verdad, yo prefiero que ande por ahí. ¿Por qué es lo que se espera? Porque, ojo con esto de demonizar las tecnologías, ¿no? Porque nosotros somos bichos tecnológicos, ¿verdad? Freud decía somos seres de prótesis, ¿verdad? Y yo traigo siempre esa primera escena de Odisea del Espacio, no sé si la recuerdan, si no vayan a ver la película de vuelta, que está buenísima, vieja, pero... No se duerman los primeros 20 minutos, claro, ¿no? pero en esa primera escena están, ¿viste?, estos primeros Homo sapiens, ¿no? Las bandas de Homo sapiens dando vuelta por el mundo, y de pronto uno agarra un palo y se da cuenta que con el palo puede empezar a romper cosas, esto y lo otro, y a partir de ahí, bueno, sigue toda la parte, bueno, terminamos en el espacio, ¿no? Conquistando el espacio, ¿no? Entonces, somos seres de prótesis, somos seres de tecnología. Ese primer palo, esa primera posibilidad de agarrar un palo fue una primera tecnología. En nuestro tiempo, en mi tiempo, las tecnologías eran distintas, ¿no? En mi tiempo la tecnología, nadie iba a decirme que era peligroso leer, ¿no? Estaba bien que leyera. Ahora, si yo me pasaba las 24 horas del día leyendo historietas y cómics y esto y lo otro, y no salía a la calle, bueno, ahí estaba mal, estaba haciendo un abuso de esa tecnología. Hoy por hoy, con las tablets, las computadoras, esto y lo otro, los celulares, pasa más o menos lo mismo. Hay que ver esto, considerar el buen uso del abuso o lo que después se transforma, ¿viste?, en una dependencia incluso, ¿no? Pero somos seres tecnológicos, las tecnologías están en tu barco, sino que como un faro tenés que estar atrás. Pues si ese faro no está, ya sabemos lo que puede pasar. Y con la tecnología es un gran tema donde es importante que los adultos estemos, y de las grandes preocupaciones que les he hablado